Hace 96 horas, un almirante de 4 estrellas compareció ante la Subcomisión de Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos y pronunció una frase que ningún medio occidental colocó en portada. No dijo que el sistema antimisiles había experimentado una degradación operativa temporal. No dijo que el incidente estaba siendo evaluado por equipos técnicos conjuntos. No dijo que la cadena de mando había respondido dentro de los parámetros establecidos. Lo que dijo fue esto, con estas palabras exactas. En el escenario de trayectoria hipersónica de corto tiempo de vuelo, la ventana de respuesta disponible es estructuralmente insuficiente para los protocolos de intercepción actuales. Estructuralmente insuficiente, no temporalmente, no circunstancialmente, estructuralmente. Eso no es un informe de mantenimiento, eso es una autopsia. Y al día siguiente, ese almirante fue retirado de sus funciones de comparecencia pública, sin comunicado, sin explicación, sin reemplazo designado. Quédense con eso un momento antes de seguir, porque es el núcleo de todo lo que vamos a analizar hoy. Ahora hablemos de lo que esa frase realmente significa, porque para entenderla hay que salir del lenguaje del Pentágono y entrar en la física. El misil del que estamos hablando, el que convirtió esa frase en necesaria, es el Fatah-2, misil balístico hipersónico desarrollado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, presentado públicamente en mayo de 2023. Velocidad de vuelo declarada, Mach 15. Esos son aproximadamente 18.500 km por hora. Para poner ese número en contexto material, si estuvieras de pie en el tejado del aeropuerto de Dubái y alguien lanzara un Fatah-2 desde el interior de Irán, ese misil cubriría la distancia entre el punto de lanzamiento y tu posición en 3 minutos y 50 segundos. No minutos y medio, no casi 4 minutos, 3 minutos y 50 segundos. El sistema THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, que protege las principales instalaciones militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, requiere un mínimo de 4 minutos y 20 segundos para completar el ciclo de detección, clasificación, asignación de blanco y lanzamiento de interceptor. La física ya tiene una opinión sobre eso, y no es la opinión del Pentágono. Hay un déficit de 30 segundos entre lo que el misil iraní necesita y lo que el sistema americano puede dar. 30 segundos, el tiempo que tarda un semáforo en cambiar, el tiempo que tardas en leer este párrafo, el tiempo que separa a 40.000 soldados estadounidenses desplegados en Qatar, Bahrein, Kuwait y los Emiratos de un escenario sin intercepción posible. Eso es lo que admitió el almirante, eso es lo que los titulares no dijeron, pero el anuncio de su retiro ni siquiera es el mayor desarrollo de las últimas 96 horas. Es una señal, y para leer una señal hay que mirar lo que está detrás de ella. 3 días antes de esa comparecencia, el Centro de Inteligencia de Imágenes y Cartografía Nacional de los Estados Unidos, la agencia que monitorea con satélites los movimientos de fuerzas en tiempo casi real, registró algo que no había registrado en 14 meses. 2 grupos de combate de portaaviones de la Marina estadounidense, el USS Harry S. Truman y el USS Carl Vinson, comenzaron un movimiento de reposicionamiento simultáneo que los alejó 340 kilómetros adicionales del estrecho de Hormuz respecto a sus posiciones habituales de patrulla. 340 kilómetros. No es un ejercicio de rutina. Los ejercicios de rutina no mueven 2 grupos de combate al mismo tiempo en la misma dirección. No es un reabastecimiento. El reabastecimiento no requiere ese desplazamiento. Lo que 340 kilómetros representan, en términos de capacidad hipersónica iraní, es exactamente esto. La diferencia entre estar dentro del radio de alcance efectivo del Fatah-2 y estar en el margen exterior de ese radio, donde los 30 segundos de déficit se convierten en un problema ligeramente menos inmediato. La Marina de los Estados Unidos no le explicó al público por qué movió esos portaaviones. No necesitó hacerlo. Los portaaviones hablaron por sí mismos. Piensen en lo que eso significa para la arquitectura de disuasión que ha sostenido la presencia militar americana en el Golfo durante 40 años. Desde 1980, desde la doctrina Carter, la premisa central de la estrategia americana en el Golfo ha sido esta. La presencia física de fuerzas estadounidenses dentro de la región disuade la agresión porque hace que cualquier ataque contra intereses americanos sea suicida para quien lo lanza. Esa premisa requiere que los portaaviones estén cerca, que sean visibles, que su capacidad de respuesta sea creíble. Un portaaviones que retrocede 340 kilómetros porque los misiles del adversario han superado la capacidad de sus sistemas de defensa no está disuadiendo nada, está recalculando. Y el problema con recalcular en público es que el adversario lo ve. Las cancillerías del Golfo lo ven, Irán lo ve, China lo ve, Rusia lo ve. El símbolo de la hegemonía americana en el Golfo no es una declaración política, no es una sanción económica, no es una amenaza verbal en una cumbre, es el portaaviones. Es la masa física, el grupo de combate, la proyección de fuerza anclada en agua caliente. Cuando ese símbolo se mueve hacia atrás, aunque sea 340 kilómetros, aunque nadie lo anuncie, el mensaje ya fue enviado. Y ese mensaje tiene destinatarios muy específicos.
Alejemos el zoom, porque este movimiento no ocurre en el vacío. Ocurre en la tercera semana de un mes en el que 4 eventos separados convergen de una manera que ningún analista oficial está articulando como sistema. Primer evento: el ataque de drones de largo alcance sobre la refinería de Ras Tanura, en Arabia Saudita. La refinería procesa el 6,5% del petróleo que transita hacia los mercados globales diariamente. El ataque no fue reivindicado de forma directa, no necesitó serlo. Los mercados de futuros del crudo subieron 4,7% en las siguientes 18 horas. Segundo evento: la detención en el estrecho de Hormuz de un buque de carga con bandera de las Islas Marshall, vinculado a operadores con sede en Delaware. Irán lo denominó inspección de rutina. La inspección duró 11 días. El buque transportaba componentes electrónicos clasificados como uso dual por la lista de control de exportaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Tercer evento: la cancelación sin explicación pública de las maniobras navales conjuntas entre la Quinta Flota Americana y la Armada Emiratí, programadas desde hacía 6 meses. Cancelación, no aplazamiento. Cancelación. Cuarto evento: el retiro del almirante tras su comparecencia y el reposicionamiento simultáneo de los dos grupos de combate. 4 eventos, 4 señales, 4 puntos que, vistos por separado, son incidentes aislados. Vistos como sistema, son los 4 lados de un perímetro que se está cerrando. Ahora hablemos del dinero, porque la guerra moderna no se entiende sin la economía, y la economía no se entiende sin el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz tiene 39 kilómetros en su punto más estrecho. Por ese canal transita el 21% del petróleo consumido en el planeta cada día, no el 21% del petróleo de Oriente Medio. El 21% del petróleo consumido en el planeta, cada día. Eso incluye el 76% del petróleo que importa Japón, el 80% del que importa Corea del Sur, el 40% del que importa India, el 30% del que importa China. Cuando el estrecho de Hormuz se cierra, no metafóricamente, sino físicamente, mediante minas, misiles costeros y drones de superficie, el precio del crudo no sube un 4,7%. Sube entre un 150 y un 300% en las primeras 72 horas, según las proyecciones del Centro de Análisis Estratégico y Energético de Oxford publicadas en 2022. A ese precio, el coste de un litro de combustible en Europa no duplica. El coste del transporte de mercancías globales no duplica. La cadena de suministro alimentaria no duplica. Triplica. No en 6 meses, en semanas. Una familia en Lyon que gasta 400 euros al mes en supermercado en enero estaría gastando 1.100 euros en marzo. Una empresa de transporte con 40 camiones en Polonia estaría pagando 3 veces su factura de gasóleo habitual, sin posibilidad de trasladar ese coste completamente al cliente, sin margen para absorberlo. Eso no es una proyección apocalíptica. Eso es aritmética del estrecho de Hormuz. E Irán lo sabe. Lo ha sabido desde 1980. Y lleva 44 años construyendo la capacidad militar específica para hacer esa aritmética real cuando lo decida. Aquí está el detalle que la mayoría pasó por alto. Los misiles costeros que Irán ha desplegado en la costa norte del estrecho de Hormuz en los últimos 18 meses no son misiles antinave convencionales. Son misiles antibuque de trayectoria balística de baja altitud, diseñados específicamente para evadir el sistema de defensa Phalanx CWS, Close-in Weapon System, que equipa a los destructores clase Arleigh Burke de la Marina Americana. El Phalanx funciona con radar de seguimiento y ráfagas de proyectiles de 20 milímetros. Es altamente eficaz contra misiles de crucero de vuelo horizontal a media y alta altitud. Contra un misil que desciende en picada desde 80.000 pies a Mach 3 en los últimos 12 kilómetros de su trayectoria, el Phalanx tiene una probabilidad de intercepción de entre el 40 y el 55%. Una de cada 2 veces. Si Irán lanza simultáneamente 12 misiles de esa categoría contra un solo destructor, la probabilidad de que al menos uno impacte no es especulativa. Es matemáticamente casi segura. Ese cálculo no es nuevo. Los planificadores navales americanos lo conocen desde 2018. La diferencia es que en 2018 era un escenario teórico. En 2024, con el despliegue costero confirmado por imágenes satelitales, con el retiro del almirante, con el reposicionamiento de los portaaviones, ese escenario teórico se ha convertido en arquitectura de disuasión activa. El océano ya sabe. La pregunta es ¿cuándo va a saberlo el resto? Pero alejemos el zoom una vez más, porque este análisis no puede quedarse en el Golfo Pérsico. Lo que está ocurriendo aquí tiene consecuencias que van a definir la arquitectura de seguridad global durante los próximos 20 a 30 años. Y hay 3 dimensiones que los medios convencionales siguen tratando como historias separadas, cuando en realidad son una sola. Primera dimensión: la credibilidad del artículo 5 de la OTAN. La OTAN existe sobre una promesa. Si atacan a uno, responden todos. Esa promesa requiere que quien la hace tenga la capacidad creíble de cumplirla.
Esa capacidad se proyecta en buena medida a través de la Marina americana. Si la Marina americana está reposicionando sus grupos de combate porque sus sistemas de defensa no pueden interceptar los misiles iraníes, la pregunta que se hacen en Varsovia, en Tallin, en Vilna no es abstracta. La pregunta es, si los misiles hipersónicos de capacidad equivalente rusos apuntan a nuestras ciudades, ¿el sistema que se acaba de alejar del Golfo Pérsico puede protegerlas? La respuesta que dio el almirante, antes de ser retirado, fue estructuralmente insuficiente. Eso no es un problema técnico de la Marina, es un problema político de la Alianza Atlántica. Segunda dimensión, el mercado de seguros marítimos de Lloyd's de Londres. Lloyd's es el mercado donde se aseguran el 60% de los buques de carga global. En las últimas 6 semanas, las primas de seguro para tránsito por el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo han aumentado entre un 340 y un 580%, dependiendo del tipo de carga y la bandera del buque. Ese número no es una proyección. Es lo que están pagando hoy los operadores de transporte marítimo para asegurar sus barcos en esas rutas. Cuando Lloyd's sube las primas al 580%, Lloyd's no está haciendo análisis político. Lloyd's está haciendo actuaría. Está calculando probabilidades reales de pérdida real de activos reales. El mercado de seguros, que no tiene ideología y no tiene narrativa, está diciendo en números lo que los titulares no están diciendo en palabras. Tercera dimensión, el calendario electoral americano. Estados Unidos entra en un ciclo de máxima sensibilidad política interna durante los próximos 14 meses. En ese contexto, cualquier confrontación militar en el Golfo que produzca bajas americanas, especialmente bajas causadas por misiles que el sistema de defensa no pudo interceptar, no es un incidente geopolítico. Es un acontecimiento que redefine completamente la conversación política doméstica en Washington. El Pentágono lo sabe, el Congreso lo sabe, Irán lo sabe. Y ese conocimiento compartido es precisamente la palanca que hace que el reposicionamiento de los portaaviones no sea solo una decisión táctica, es una decisión política. Una decisión que dice, no en este momento, no en estas condiciones, no con este riesgo de bajas ante esta capacidad de intercepción. Eso no es disuasión, eso es capitulación silenciosa ante una nueva realidad operativa. Hablemos ahora de lo que hay al otro lado de esta ecuación, porque ningún análisis honesto puede ignorarlo. Irán no ha cerrado el estrecho de Hormuz. Irán no ha hundido ningún portaaviones. Irán no ha lanzado un Fatah 2 contra ninguna base americana. Lo que Irán ha hecho es más sofisticado y en términos de coste-eficiencia estratégica, infinitamente más rentable. Ha demostrado que puede hacerlo. La demostración es el mensaje. La capacidad es la palanca. Y la palanca no necesita ser accionada para funcionar. Una palanca funciona porque existe, porque el adversario sabe que existe, y porque el adversario calcula su comportamiento tomando en cuenta que podría ser accionada. En ese sentido, lo que los planificadores iraníes han logrado en los últimos 18 meses no es una victoria militar, es una victoria cognitiva. Han modificado el cálculo de riesgo del Pentágono sin disparar un solo misil contra objetivos americanos. Han movido 2 grupos de combate de portaaviones 340 kilómetros sin declarar ninguna guerra. Han retirado a un almirante de 4 estrellas de la comparecencia pública sin emitir ninguna amenaza formal. La presión que hace mover un portaaviones no tiene que ser cinética, puede ser matemática. Puede ser la física de 30 segundos de déficit estructural en el ciclo de intercepción. Esa es la nueva doctrina, no la doctrina que dicen tener, la doctrina que están demostrando tener. Y frente a esa doctrina, la respuesta americana oscila entre 2 opciones que ambas tienen un coste insoportable. El dilema es este. Opción 1. Estados Unidos mantiene su posicionamiento actual y acepta que sus fuerzas en el Golfo operan bajo una amenaza hipersónica que sus sistemas no pueden neutralizar con garantía. Eso significa aceptar la vulnerabilidad. Significa que la disuasión depende de que Irán decida no actuar, no de que Estados Unidos pueda responder si actúa. Eso es disuasión por cortesía del adversario, no disuasión por superioridad propia. Es la inversión completa de 40 años de doctrina estratégica americana en la región. Opción 2. Estados Unidos escala. Ataca las instalaciones de misiles costeros iraníes, los centros de desarrollo del programa hipersónico, los depósitos de armamento del CGRI. Eso requiere una campaña aérea sostenida sobre territorio iraní. Esa campaña desencadenaría ataques con misiles balísticos sobre bases americanas en Kuwait, Qatar y Bahrein, sobre instalaciones israelíes, sobre infraestructura energética saudí, sobre el tráfico del estrecho de Hormuz. Todo simultáneamente. Los modelos de la Rand Corporation del conflicto iraní de espectro completo estiman entre 90.000 y 150.000 bajas militares en los primeros 30 días, un pico del precio del petróleo de entre 200 y 350 dólares el barril. Una contracción del PIB global del 4 al 7% en el primer año. Una recesión global de duración no inferior a 3 años. Eso no es proyección catastrofista. Es el rango de estimación de los propios planificadores americanos, desclasificado en parte en 2021. No hay opción 3. No hay vía media entre aceptar la vulnerabilidad y pagar el precio de eliminarla.
Y eso, precisamente eso, es lo que el almirante intentó decirle al Congreso antes de que lo retiraran. La mayoría pasó esto por alto, pero hay un tercer actor en este tablero cuya posición ha cambiado silenciosamente en los últimos 60 días, y cuyo cambio de posición hace que todo lo anterior sea cualitativamente más grave: China. En las últimas semanas, 3 cargamentos de componentes electrónicos de doble uso de origen chino han sido interceptados en tránsito hacia Irán por las autoridades de 2 países intermediarios distintos. En los 3 casos, los componentes incluían sistemas de guiado de precisión, procesadores de señal para radar de baja observabilidad y materiales de composites de alta temperatura compatibles con las temperaturas de reentrada de misiles hipersónicos. Los 3 casos fueron presentados oficialmente como violaciones de las sanciones. Los 3 casos fueron gestionados con una discreción inusual por parte del Departamento del Tesoro americano. Ninguno de los 3 generó sanciones secundarias contra las entidades chinas involucradas. Eso no es aplicación de sanciones, es gestión de la narrativa. La razón de esa gestión es que sancionar entidades chinas en este contexto requeriría una escalada simultánea con Pekín en un momento en el que Washington ya tiene abiertas las cuestiones de Taiwán, el mar del sur de China, el acceso a semiconductores y el equilibrio comercial. Washington no puede pelearse con Irán y con China al mismo tiempo, y todos lo saben. Irán lo sabe, China lo sabe, y ese conocimiento compartido es la razón por la que los componentes siguen llegando. El programa hipersónico iraní no se construyó solo, y la potencia que lo está co-construyendo ha calculado perfectamente que el coste político de esa co-construcción para Washington es demasiado alto para ser pagado públicamente. Cerremos con lo que realmente está en juego, porque este análisis no puede terminar en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es el síntoma. Lo que está ocurriendo debajo es más profundo. Desde 1945, el orden internacional ha descansado sobre un principio que se haya expresado de muchas maneras, pero que tiene una sola forma material: la proyección de fuerza americana. Portaaviones, bases, sistemas de intercepción, la capacidad de estar en cualquier lugar del planeta y defender o amenazar con consecuencias creíbles. Esa capacidad no necesitaba ser usada constantemente para funcionar. Necesitaba ser creíble. Y era creíble porque era real. Lo que está ocurriendo ahora, con 30 segundos de déficit estructural en el ciclo de intercepción, con portaaviones que se mueven 340 kilómetros hacia atrás, con almirantes que son retirados después de decir la verdad en el Congreso, es la primera grieta visible en esa credibilidad desde la caída de Saigón en 1975. No es una grieta en la economía, no es una grieta en la diplomacia, es una grieta en la física de la proyección de fuerza. Y las grietas en la física no se tapan con comunicados de prensa. En 1956, cuando Gran Bretaña intentó recuperar el canal de Suez por la fuerza, Eisenhower le dijo que se retirara, y Gran Bretaña se retiró. Ese día, el mundo supo que el Imperio Británico había terminado, aunque nadie lo proclamara oficialmente. Los imperios no terminan con derrotas en campos de batalla. Terminan con el momento en el que el símbolo de su poder tiene que recalcular su posición, porque el adversario ha demostrado que puede dañarlo sin que pueda ser interceptado. Ese momento puede haber ocurrido ya. No en un titular, no en una declaración de guerra, en 340 kilómetros de reposicionamiento silencioso en el Golfo Pérsico. La historia no siempre anuncia sus bisagras, a veces se limita a registrarlas, y nosotros las estamos viendo girar en tiempo real. Si llegaste hasta aquí es porque entiendes que lo que está en juego no cabe en un minuto de televisión. Comparte este análisis con alguien que todavía crea que los titulares dicen lo que está pasando. Nos vemos en el próximo.